Es María González, soy estudiante de Administración de Empresas. En este momento estoy cursando la materia de Tributario 2 y en esta oportunidad te quiero explicar de una manera muy breve lo que vendría siendo el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos y los aspectos básicos, así como los requisitos y procedimientos aplicables para realizar dicha declaración sucesoral. Empecemos diciendo que el impuesto sobre sucesiones representa un gravamen patrimonial que, al igual que los demás tributos, le ha sido impuesto a los ciudadanos que son beneficiados por la adquisición de la propiedad en forma gratuita de un bien, al transferirse la titularidad de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial por causa de muerte, razón por la cual esta transmisión gratuita de derechos es gravada con el respectivo impuesto en los términos que establece la ley, con el objeto de que se compense al Estado esa cuota económica que le corresponde según los bienes a ser gravados, con el fin de contribuir de acuerdo al principio de generalidad con una cuota tributaria, la cual pues hoy en día está vigente la última reforma, la ley especial, que es la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, publicada en Gaceta Oficial número 5391 de fecha 22 de octubre de 1999. Cabe destacar que el reglamento de esta ley no existe y se debe atender, además de que las sanciones referidas a esta ley están regidas por el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial número 6152, extraordinario de fecha de 18 de noviembre del 2014. El impuesto sobre sucesiones, al igual que los otros tributos, tiene su origen o hecho imponible que lo materializa, siendo este cuando ocurre un tráfico patrimonial, es decir, cuando se genera la transmisión y adquisición de la propiedad por medio de la sucesión, que, como lo establece el Código Civil de Venezuela en su artículo 796 de fecha 2009, la propiedad y demás derechos se adquieren y transmiten por la ley por sucesión por efecto de los contratos. Se trata de uno de los modos instaurados por ley de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos, generando a su vez y de manera inmediata una deuda tributaria para con el Estado, ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 133 que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. De manera que el impuesto sobre sucesiones, como se hizo mención anteriormente, se encuentra regido por su ley especial, Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, la cual señala en su artículo número 2 como sujetos pasivos de este impuesto los beneficiarios de herencias y legados que comprendan bienes tanto dentro del territorio nacional, que han de tributar de acuerdo a la proporción hereditaria que le corresponda a la sucesión adquirida por derecho. Ahora bien, debemos mencionar los elementos del impuesto sobre sucesiones, y sabemos que el impuesto sobre sucesiones fundamenta su existencia en el evitar la concentración del patrimonio en un sujeto, sin que contribuya con el gasto público del Estado. Por esta porción de riqueza que percibe y excede su patrimonio original por una transmisión gratuita de conformidad con el hecho de que da origen al mismo. Por lo tanto, pues cabe analizar los elementos que componen este impuesto a fin de ser considerados al momento de determinar la cuantía. Estos elementos se dividen en dos grupos, los cualitativos y los cuantitativos, de los cuales decimos que en el elemento cualitativo tenemos lo que es la materia imponible, que es el elemento económico constituido por la cuota o parte líquida de los bienes muebles, inmuebles, rentas, derechos o acciones que percibe el heredero. Del hecho imponible es el que constituye la muerte del causante, momento en que se transfiere la propiedad a los herederos, ya convirtiéndose en sujetos pasivos del impuesto. Y tenemos el sujeto imponible, que es el contribuyente, siendo en la sucesión ambitestado los herederos y en la sucesión testamentaria el llamado legatario. En ambos casos, sujetos pasivos con responsabilidad individual sobre la cuota personal de lo recibido. El Código Orgánico Tributario con fecha 2014 establece en su artículo 24 que los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercidos o, en su caso, cumplidos por el sucesor o título universal sin perjuicio del beneficiario del inventario, y que los derechos del contribuyente fallecido transmitidos a sus legatarios serán ejercidos por estos. Ahora bien, en el segundo grupo tenemos lo que vendría siendo los elementos cuantitativos, y en él encontramos lo que es la base imponible, que es la cuota líquida que le corresponde pagar a los herederos o legatarios. En el caso de los últimos, de los legatarios, la base imponible estará representada por el valor del mercado del legado. Así lo dispone la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos en su artículo 17, donde nos dice que la cuota líquida del legatario se calculará por el valor del bien o los bienes que forman el legado.
Habida la cuota de las exoneraciones que le beneficien como tal, siendo el valor de los activos que se tomará aquel valor del mercado vigente al momento de ocurrir la apertura de la sucesión, tal como lo dispone pues en su artículo número 23. Ahora bien, también encontramos lo que vendría siendo la tarifa, que pues en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, nos dice que dispone que el impuesto sobre sucesiones se calculará sobre la parte líquida que corresponde a cada heredero o legatario, según sea el caso, donde de acuerdo a la tarifa progresiva graduada tipificada por ella. Igualmente en el artículo 7 nos presenta la tarifa aplicable a la fracción de la parte neta o líquido hereditario gravable partiendo desde las 15 unidades tributarias hasta señalar la alícuota aplicable a partir de las 4.000 unidades tributarias de líquido hereditario gravable. Ahora bien, si sabiendo esto, pues mencionamos lo que serían los requisitos y procedimientos para realizar la declaración sucesorial. Los recaudos exigidos para poder hacer la declaración sucesorial deberán presentarse ante la Gerencia Regional de Tributos Internos que corresponde al domicilio del causante, anexando pues los siguientes recaudos. Número 1 vendría siendo la acta de función del causante. Por segundo tenemos las pruebas filiatorias que de acuerdo al parentesco del heredero, en este caso pues si se trata de los padres del causante se requerirá la partida de nacimiento del causante, en el caso del cónyuge del causante se requerirá la partida de matrimonio, en el caso de hijos del causante se requerirán las partidas de nacimiento y en el caso de los hermanos del causante pues debe probarse la afiliación a través de partidas de nacimientos de estos. Ahora bien, si se trata de sobrinos que heredan por derecho de representación, se requieren las partidas de nacimiento del causante, de sus hermanos y de sus sobrinos, así como las partidas de función del causante. Después de esto, también nos piden la copia de cédula de identidad del causante, los documentos o títulos a través de los cuales se acredite la propiedad de todos los bienes que se declaren, el registro de vivienda principal o constancia de residencia en el caso de alegar el desgravamen de vivienda principal, los comprobantes de los gastos y los pasivos del causante para el momento de la apertura de la sucesión y todos estos documentos deberán presentarse en original y en 2 copias. Una vez cumplido con todas las formalidades de declaración y el pago del impuesto autoliquidado, la Administración Tributaria realizará la liquidación a que hubiese lugar y de no existir objeción alguna, emitirá un certificado de solvencia sucesoral como prueba de aceptación del contenido de la declaración, pues como lo establece en los artículos 43, 45 y 42 de dicha ley. Ahora bien, si hablamos del plazo para la declaración del impuesto sucesoral, los herederos y legatarios o cualquiera de los dos deberán presentar la declaración sucesoral dentro de los 180 días hábiles siguientes a la apertura de la sucesión. Así lo establece el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Es decir, esos días comienzan al día siguiente de la muerte del causante. Ahora bien, si el plazo para la declaración está por vencerse y el contribuyente no tiene todos los documentos requeridos para presentar la declaración, puede solicitar 15 días hábiles antes de cumplirse los 180 días y una prórroga de 1 mes ante la Administración Tributaria mediante la interposición de un escrito exponiendo los motivos que originan dicha solicitud. De lo contrario, si los plazos se vencen y no se presenta la declaración sucesoral, el contribuyente será sancionado por extemporaneidad, es decir, declarar fuera del plazo establecido por la ley. Sabiendo esto, podemos finalizar diciendo que la palabra sucesión significa sustitución o reemplazo. Por lo tanto, cuando él o los derechos que pertenecen a una persona cambian de dueño o pasan a otra que lo sustituye, se tiene jurídicamente una sucesión. En tal sentido, pues la herencia está considerada como una institución fundamental dentro de los derechos de propiedad. Sin su existencia, pues no habría forma de asegurar la continuidad de las rentas familiares y se perdería pues una parte del estímulo que lleva a ahorrar y a invertir. Por otra parte, pues los gobiernos establecen un impuesto sucesoral o a las sucesiones aplicando altas tasas a los bienes heredados. Pero esta práctica pues ha resultado un poco contraproducente, pues ya que estimula la transferencia en vida de las propiedades a los futuros herederos, quienes deben tener presentes los derechos del fisco nacional sobre los bienes de la herencia. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos,
Es por ello que es necesario conocer que la declaración de la herencia deberá hacerse dentro de los 180 días hábiles contados a partir de la fecha de la muerte del causante, al igual que el pago del impuesto sucesoral, el cual debe hacerse en dinero efectivo, tal como lo establece la mencionada ley. Igualmente es importante señalar que los herederos no podrán hacer uso de los bienes de herencia ni de las rentas inmobiliarias hasta tanto no haya sido cancelado previamente y en su totalidad el impuesto sucesoral, a menos de que se logre la autorización correspondiente del Ministerio de Finanzas. También cabe destacar que existen gastos que son ocasionados por la declaración y partición de la herencia, los cuales pues oscilan generalmente entre un 10% y un 15% de la sucesión. Ninguna persona o entidad podrá entrar en posesión de una herencia antes de haber satisfecho el correspondiente pago de los impuestos sucesorales, donde el gravamen de dichos impuestos varía de acuerdo con el monto de la herencia y el grado de parentesco con el deudo. Bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima.